ya siempre decimos lo siguiente, ¿no? Que cuando queramos tener una información más detallada de todos estos productos y todo esto que hemos ido poniendo en los diferentes, en las diferentes capacitaciones, lo ideal es que tratemos de entrar a mi canal de YouTube, suscribirnos en el icono rojo ese que está abajo de eso, dice suscribirte, y así les aparece la alerta apenas lo suba. Estos videos los voy a tratar de subir rápido porque obviamente hay gente que no se logra comunicar con este sistema de mi red y los necesita. Y por el otro lado, con mucha satisfacción, descubrí en el Rally de Mendoza que tenía varias personas que nos seguían en los videos de YouTube. La verdad que en lo personal lo que espero es que realmente sirva, ¿no? O sea, la idea por los cuales los colgué justamente por eso, para que sirvan, ¿no? Bueno, este producto lo estuve probando en Mendoza. No compré, pero ya encargué. Me tendría que estar llegando me tendría que llegar mañana como máximo. Pero sí lo probé en Mendoza, ya que nos dieron unos sachets de degustación. Además de rico, tiene sabor a banana, sabor a plátano. Eh, Al estudiarlo, lo comencé a estudiar hace un ratito, o sea, hace un ratito, lo vengo estudiando desde hace un tiempo atrás cuando salió en México, y resulta que es un producto ideal para todo lo que tenga que ver con los problemas óseos, ideal. ¿Por qué decimos esto? Una de las cosas que tiene el OmniOs es que es un complemento nutricional focalizado en las estructuras óseas, musculares y articulares. O sea, nosotros hasta ahora hemos venido piloteando ese aspecto con el Power Maker. Al final de la charla vamos a ver, por ejemplo, la interesante sinergia que se provoca entre el OmniHost y el Power Maker, ¿no? Pero en este momento, a partir de ahora, todas las personas que vengan con problemas de osteopenia, osteoporosis, problemas articulares provocados por degeneración de tejidos, etcétera, etcétera, el producto ideal para recomendarle es el OmniHost. Tiene, vuelvo a insistir, un conjunto de vitaminas donde el calcio juega un factor preponderante. Pero recordemos algo, calcio en el organismo para los huesos es más o menos como decir ladrillos para hacer una casa. Ahora, si nosotros pensamos que solamente teniendo ladrillos vamos a hacer una casa, estamos equivocados porque hay un montón de otros cofactores que también necesitamos, arena, cal, cemento, etcétera, etcétera. En este caso concreto, el OmniHost trae todos esos elementos para que el calcio que nosotros consumimos a través del OmniHost sea de la mejor calidad y vaya directamente a los tejidos y a las necesidades de nuestros huesos. Entonces, está diseñado, decíamos, para una correcta fijación del calcio. El diseño de la correcta fijación del calcio no está en el calcio mismo, está en los elementos que lo acompañan. Por lo tanto, no solamente sirve para fijar el calcio, sino que aporta ese calcio necesario. Entonces, es excelente para el fortalecimiento de los huesos, para los calambres, esta parte también es importante. Y por supuesto es un preventivo de osteopenia y osteoporosis, ¿no? La presentación de este producto viene como toda nuestra presentación en caja de 30 sobres o 30 sachets de 15 gramos cada uno. Las recomendaciones de uso, acá hago un paréntesis. Muchas veces ustedes ven en el grupo que la gente pregunta por la cantidad de agua, y a ustedes mismos, sus propios clientes, les deben preguntar por la cantidad de agua. Yo he llegado a tener clientes que han usado vasos graduados, porque, por ejemplo, hay producto que dice, viertas en un vaso de 177 centímetros cúbicos el sobre, y cuentan los 177 centímetros cúbicos. Y yo lo que he descubierto con respecto a esto es que el que estaba errándole era yo, ¿no?
Entonces, hoy por hoy a las personas lo que les digo es lo siguiente, mira, el producto tiene que estar adentro, tiene que estar adentro. Ahora, con la cantidad de agua que lo tomes o con el soporte que lo tomes es una cuestión tuya. O sea, si a vos el producto te resulta demasiado dulce, ponerle más agua. Si te resulta demasiado desabrido, sacale agua. Me pasó en una oportunidad con una persona que estaba tomando Biocross. Y en un momento determinado había entendido que había que ponerlo en una botella de medio litro. Entonces ponía un sobre en una botella de medio litro. Claro, cuando lo tomaba era asqueroso, ¿no? Y dice, es buenísimo el Biocross, pero es re feo. No vamos a ser sinceros, el Biocross suprimido es mucho mejor, pero en esa época estábamos hablando del Biocross común. No, rico no era, pero tampoco era para decir que era asqueroso. Y era justamente porque yo lo que le hice, le pregunté, ¿cómo lo estás tomando? Y me dijo, no, pongo un sobrecito en media botella en una botella de medio litro, lo agito y me lo voy tomando. Entonces le digo, probá con un vaso, tomate un vasito con lo mismo. Y dice, ¿es lo mismo? Obviamente que ese tipo de cosas que son tan obvias en aquellos que consumimos los productos, la gente común no son obvias. Entonces, las recomendaciones de consumo que aparecen en las cajas es como para darle un orden y para cumplir con una ley de etiquetado. Pero, por ejemplo, a mí me ha sucedido en épocas en que no he tenido ganas de tomar tanta agua. Aunque tomo agua, pero no tenía ganas de tomar tanta agua con los productos. Entonces, ¿qué hacíamos con Vicky? Agarrábamos los productos, los juntábamos y, por ejemplo, usaba mucho el Ego Life para eso, o usa el Ego Life para eso. Hacíamos una pasta y esa pasta la convertíamos en bolitas. Y esas bolitas las metíamos en el freezer y se transformaban como en unos caramelos fríos. Y era la forma en que nosotros usábamos los productos para consumirlo. Y no estaba mal, porque lo que tiene que estar adentro nuestro es el producto. Se recomienda en una dosis de 1 o 2 veces por día. La caja dice 2 veces por día. Eso es una recomendación mínima. Nosotros sabemos que podemos recomendarlo hasta 5 veces al día, ¿no? Depende de las características de la persona. Si la persona tiene una osteoporosis o una osteopenia muy grande, no le podemos recomendar un sobre por día porque le va a ayudar, siempre va a ayudar, pero no va a lograr los resultados deseados. Recuerden ustedes que a la mayoría de las personas el problema que tienen es que quieren recuperar con poca plata algo que perdieron durante años. Y eso no es posible, la salud no se recupera con 2,50 pesos. Pero en ningún caso, ni siquiera con respecto a la nutrición de Omnilife, menos con la alopatía y mucho menos con la fitoterapia. Pero la gente, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué compara de la fitoterapia con lo nuestro? Dice, no, pero yo voy y me compro una bolsa de tal o cual yuyo y con eso soluciono el problema. Y la verdad es que no lo soluciona. ¿Y por qué no lo soluciona? Porque obviamente aunque la persona use determinadas plantas, las plantas no aportan. Y lo explico de esta manera. Hay personas, por ejemplo, que se compran cremas naturales para los dolores articulares. Es muy común la crema de árnica para los dolores articulares. Lo que le saca es el dolor, pero el proceso interno que le provocó la inflamación no se lo puede sacar. ¿Por qué? Porque el proceso interno está íntimamente relacionado con un problema nutricional. Y la crema de árnica no aporta valores nutricionales. Entonces, digo esto para que nosotros simplemente lo hagamos más dinámico, esto del consumo del producto. Vuelvo a insistir en lo que digo siempre. No generemos rigurosidad en las cosas. No, lo tenés que tomar con 200 centímetros cúbicos de agua. La persona no tiene un medidor de agua y no lo toma. Y no es verdad. El producto lo único que tiene que estar adentro.
Muchas veces incluso a veces agarro los sobres, los abro y me los pongo en la boca y los voy degustando a medida que voy caminando. No necesito el agua. O sea, el agua es fundamental por una cuestión nutricional, pero no es fundamental en la ingesta de los productos. Podemos tomar una o un poco más o un poco menos, pero no hagamos de eso una historia. Bueno, estos son los ingredientes básicos. Calcio, vitamina K, vitamina D, vitamina C, fósforo, magnesio y zinc. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hablar del calcio, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que es la estructura básica de la formación de dientes y huesos. Y por supuesto contribuye a que esto esté sano. Pero también el calcio es fundamental en la coagulación de la sangre, junto con la vitamina K. También participa en los impulsos nerviosos. Por eso es que hay determinadas enfermedades, digámoslo así, que están relacionadas con el sistema neurovegetativo, que también tienen que ver con la falta de calcio. Y hay una cosa curiosa que vamos a ver más llegando al último, y es que la mayoría de las personas en la Argentina piensan que tienen una buena absorción de calcio y que tienen un buen consumo de calcio. La Asociación Argentina de Osteoporosis dice que el argentino tipo, la población argentina, tiene apenas una ingesta del 50% del calcio que necesita. Y como lo toma como producto aislado, no habla del resto de las vitaminas que son necesarias para la fijación del calcio. Pero obviamente, imagínense ustedes si estuviéramos con respecto a una casa. Si para hacer la casa nos falta la mitad de los ladrillos, imagínense lo que nos falta de portland, de arena, etcétera, etcétera. Es un buen estimulador de las secreciones hormonales. ¿Esto qué significa? Ayuda también a equilibrar la parte hormonal. Y ayuda, por ejemplo, a la oxigenación de los tejidos. ¿tá? Por eso es que la falta de calcio también genera fatiga. Una persona que tiene falta de calcio, por ejemplo, se fatiga con mucha facilidad. Y participa en la absorción de la vitamina B12. Participa en la absorción de la vitamina B12. O sea, una persona, por ejemplo, y esto es lógico porque se necesita una alcalinización para la absorción de vitamina B12. ¿tá? Una persona, por ejemplo, que es vegana, una persona que es vegetariana, tiene que tener mucho cuidado no solamente con tener bien regulado la vitamina B12, que regularmente se consigue de origen animal y se tiene que suplementar, sino que también tiene que tener mucho cuidado con el calcio. ¿Por qué? Porque regularmente no consume fuentes grandes, fuentes de volumen de calcio. Entonces, por ejemplo, es muy común encontrar una persona que dice, no, pero la semilla de sésamo tiene mucho calcio. La palabra mucho es una palabra muy abstracta. Piensen ustedes, por ejemplo, que si nosotros agarramos a cualquier persona y le decimos, ¿qué tiene más magnesio? Y dice, la banana. ¿Y cuánto magnesio tiene? Mucho, dice. ¿Y cuánto es mucho? ¿Mucho cuánto es? ¿Mucho para qué? Mucho para un diente, mucho para toda la estructura ósea, etc. Además, hay un hecho que es realmente irrisorio y es el siguiente. El 80% del potasio de la banana está en la cáscara y yo todavía no conozco gente que come cáscara de banana. Además, nosotros nos podemos comer 2 bananas y quedamos inflamados. Entonces, ¿cuánto necesitamos? O sea, uno va generando ese tipo de mitos que te sirve para el autoengaño, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice que toma leche de almendra bajo en calorías. Entonces, toma agua con unas cuantas almendras, porque una almendra tiene 6 calorías. Una almendra. O sea, si una persona consumiese medio kilo de almendras, estaría comiendo 3.000 y pico de calorías. Entonces, si la persona dice que la leche de almendra, que compró 1 litro de leche, tiene 30 calorías, está diciendo que tiene 1 litro de agua al que le trituraron 6 almendras. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuánto te estás nutriendo con eso?
es nada más que agua. Entonces, ¿por qué les digo todo este tipo de cosas? Porque hay muchas veces que nosotros también creemos en esos mitos. Entonces, cuando una persona viene y nos expresa los mitos, nosotros no tenemos argumentación simplemente porque no lo hemos estudiado. En este caso, lo que tratamos es de justamente eso, de estudiarlos. Entonces, para todo eso sirve el calcio. Acá tenemos otro elemento que es fundamental, ¿no? Esta vitamina, la vitamina K, no puede estar ausente en la coagulación de la sangre, porque es fundamental. Pero también la vitamina K ayuda o colabora en la síntesis óseas. Y miren lo otra cosa interesante que tiene, ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, la vitamina K, ¿está? Resulta que el calcio, porque obviamente no iba a poner todas las potencialidades, lo van a ver cuando veamos la vitamina C, voy a poner las potencialidades que están relacionadas con el producto y con la función del producto. Pero si ustedes ponen, nosotros ya hicimos una capacitación exclusivamente de la vitamina C y estuvimos hablando 40 o 50 minutos sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? El calcio también sirve como preventivo de las enfermedades cardiovasculares. ¿Está? Entonces, la pregunta concreta que nosotros tenemos que hacernos, si nos falta calcio, nos falta vitamina K y nos faltan otros elementos más para proteger nuestro corazón, como la coenzima QH que aporta el Actúa, la vitamina C, que nosotros, toda la gente dice, está en las naranjas, está en los cítricos, pero hay muchas personas que ni siquiera consumen naranja todos los días. Entonces, obviamente, nuestro corazón se va a sentir afectado. Es fundamental que nosotros entendamos la sinergia entre la vitamina K y ¿cómo lo llamaremos? Y el calcio, ¿no? Bueno, acá tenemos otro elemento. Ay, por Dios, me salí. ¿Qué es la vitamina D? A ver si lo puedo. Es la vitamina D. La vitamina D, en realidad, vean ustedes lo siguiente. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestra época es la cantidad de tiempo que estamos encerrados. Yo hace un tiempo atrás me asombraba de ver, por ejemplo, que les decían a los chicos como recomendación en el Cartoon Network que por lo menos estuvieran 1 hora al día a la intemperie. Yo me acuerdo que nuestros padres, nos pedían que por favor estuviéramos 1 hora al día dentro de la casa, porque salíamos a la mañana y volvíamos a almorzar, y salíamos a la tarde y volvíamos a tomar la merienda, y salíamos de nuevo, y nos tenían, a veces cuando estábamos tan entretenidos, hasta con un palo nos tenía que ir a buscar nuestra madre para que pudiéramos entrar. Y en la actualidad eso no se da. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente la vitamina D, la mejor fuente de vitamina D es lo que nos permite a nosotros estar en contacto con la luz solar, con la buena luz solar, porque para colmo de males, la vitamina D, la luz solar que teníamos nosotros cuando chicos, aquellos que tenemos un poco más de edad, no es la luz solar que existe ahora, menos, por ejemplo, cuando ya a partir de septiembre se comienza a abrir un poco el agujero de la capa de ozono de esta zona sur, donde obviamente la radiación de rayos UV se vuelve muy agresiva. Pero obviamente eso sería lo lógico. Ahora nosotros estamos teniendo que comenzar a consumir la vitamina D, que la podríamos conseguir fácilmente del sol, fácilmente de la intemperie, la tenemos que comenzar a consumir porque es insuficiente para que nosotros podamos generar un proceso de formación ósea. Y en este caso, vean ustedes algo, hay 2 grupos de riesgo. El grupo de los chicos y de los jóvenes, que obviamente no entran en contacto con la luz solar porque están jugando con los celulares, las tablets y las computadoras, y el adulto mayor muchas veces porque no quiere exponerse a la luz solar, que son justamente, digámoslo así, los grupos donde más se está dando los problemas de fracturas óseas. Piensen ustedes en lo siguiente,
un chico durante la etapa de crecimiento necesita una buena cantidad de calcio por día. Necesita una buena cantidad de vitamina D por día, una buena cantidad de vitamina K por día, porque si no, no hay fortalecimiento de sus huesos. ¿Cuál es el gran problema que tiene la madre? La madre, al desconocer todos estos elementos, está convencida con que le da una mamadera o una taza de leche a la mañana y otra a la tarde y la cuestión ya se terminó. Y en realidad el problema es más integral que eso. No es un problema solamente del consumo de vitamina de calcio, sino que es un problema de consumo de otros elementos más. Acá tenemos otra vez. Acá tenemos la vitamina C, que vuelvo a insistirles en lo siguiente. La tomé nada más que en las cuestiones estrictamente relacionadas con lo que estamos hablando. Todos sabemos que es un gran antioxidante, sabemos que ayuda a la formación del colágeno, por lo tanto ayuda a la cicatrización y a la integración celular, permite la cicatrización de las heridas, ayuda en la conversión del ácido fólico y la absorción de hierro en el intestino, y esta es la parte interesante, participa en las reacciones neurológicas. Recuerden ustedes algo. Cuando nosotros adolecemos de estos nutrientes, no es que solamente corremos peligro con la densidad ósea, corremos peligro con la fragilidad de nuestros huesos, etcétera, sino que hay una parte que es muy esencial de entender. Empiezan los calambres, la mala conexión neuronal con nuestras extremidades, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros necesitamos esos nutrientes para que la información que va de ida y vuelta entre nuestro cerebro y nuestras extremidades sea lógica, sea dinámica, sea natural. Eso es lo lógico. Entonces, obviamente, tenemos muchos otros componentes, pero en este caso, a través de este producto lo podemos hacer junto con la vitamina C. Acá tenemos nuevamente otra cuestión que es interesantísimo, como preventivo de las caries dentales, que es otro aspecto ¿cómo les puedo llamar? De la nutrición integral de nuestros huesos. Recuerden algo, físicamente o químicamente nuestros dientes son huesos. Mira, hay un hecho que es interesantísimo. Hay un elemento que se usa mucho para todo lo que sea prevención de, digámoslo así, de la osteopenia y la osteoporosis que usan los médicos, que es el ácido hibandrónico. O hibandronato le llaman también. Bueno, el hibandronato provoca necrosis maxilar. La persona comienza a tomarlo para ayudarse a los huesos y termina con todos los dientes flojos. Y en algunos casos, de acuerdo al grado de estrés que tenga, termina sin dientes. Y es curiosísimo porque justamente debería ser lo contrario, ¿no? Si empezamos a hablar sobre las incoherencias entre los medicamentos, con la sinergia con otros elementos dentro de nuestro organismo, sería interesantísimo. Lo que pasa es que no saldríamos del objetivo que nosotros tenemos, que es de capacitar con respecto a nuestros productos, ¿no? Esto forma parte de nuestras paredes celulares, equilibra el ácido base de las células. ¿Esto qué significa? Hay una charla que yo les recomiendo mucho y la busquen, que es el doctor Marty Bosch. Yo en el grupo voy a ver si les pongo el link para que lo escuchen. Y el doctor Marty Bosch habla sobre la célula y la acidez dentro de la célula. Y cómo la célula se va intoxicando con sus propios residuos mediante un medio ácido. Recuerden ustedes algo, que ya el doctor Otto Warburg descubrió que las células cancerígenas y todos los procesos de enfermedades necesitan un medio ácido. Entonces, cuando nosotros equilibramos nuestro pH interno a través de una nutrición alcalina, a través de nutrientes que ayuden a la alcalinización de nuestros tejidos, etc., estamos haciendo grandes aportes preventivos para que en nuestro organismo no suceda la proliferación de nuestras de células malignas y de radicales libres, ¿no? Por eso el proceso es integral.
Por eso es tan importante que nosotros entendamos este tipo de cosas para que nuestro organismo se equilibre. El organismo equilibrado no solamente nos va a dar equilibrio en la salud física, sino que también en la salud mental. Recuerden algo, cuando nosotros empezamos a tomar, por ejemplo, el BioCross, nos dimos cuenta que no solamente nos daba más energía, sino que había determinados cambios psicológicos que también se daban. Un ejemplo concreto, nos dimos cuenta que se daban procesos de regeneración de tejidos, procesos de regeneración neurológico. Es muy lógico que una persona que tiene, que usa BioCross sea una persona que tenga más resistencia a la frustración, que tenga más resistencia a los estados de negatividad, ¿no? Del resto de las personas, se ofende con menos posibilidades, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de posibilidades psicológicas que van surgiendo a partir de una nutrición sana. O sea, nosotros muchas veces decimos mens sana in corpore sano, o sea, mente sana en cuerpo sano, y pensamos más en la salud de la mente. No, es todo un proceso integral que nosotros tenemos que llevar a cabo. Nos damos cuenta, por ejemplo, que este elemento, uy, ¿dónde me fui? Ya me encuentro. Bueno, en estos días ha habido mucho movimiento dentro de Internet por todo lo que tiene que ver con el magnesio, ¿no? Obviamente que el magnesio es fundamental para la vida. Y el magnesio es fundamental como administrador del calcio. ¿Eso qué significa? Mire, yo una vez tenía el siguiente caso. Tenía una señora que tenía un espolón en el talón, tenía osteopenia en la cadera, tenía un espolón en el talón del pie derecho, osteopenia en la cadera derecha y tenía cálculos renales, que eran curiosamente cálculos de calcio. Entonces, es una incoherencia. ¿Por qué era una incoherencia? Porque en el talón le sobraba calcio, le faltaba calcio en la cadera y le sobraba nuevamente calcio en los riñones. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Obviamente porque no había una buena administración del calcio. Y uno de los elementos que permite este tipo de situación es justamente el magnesio, que es el que manda, digámoslo así, el calcio a los lugares donde son necesarios. Si obviamente nosotros no logramos hacer un equilibrio del calcio dentro de nuestro organismo, obviamente nos va a pasar eso. Otra cosa que es interesante, vean ustedes esta cadena. Nosotros consumimos alimentos ácidos, ¿no? Comida chatarra, etcétera, etcétera. Nuestro intestino necesita alcalinizar esa comida ácida para metabolizarla. Por lo tanto, el intestino comienza a sacar esa alcalinización de muchos lugares, ¿está? Principalmente del sistema muscular. El sistema muscular lo envía o lo comienza a buscar porque también lo necesita y va a buscarlo el sistema óseo. Entonces nosotros terminamos con problemas en nuestras articulaciones y en nuestros huesos por la forma equivocada que tenemos de comer. Por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar a entender este equilibrio. Por el otro lado, el magnesio es el que permite, es una de las sales que permite la absorción del agua como elemento hidratante en nuestro organismo. Y es muy importante que ese proceso se verifique porque si no, no hay una buena comunicación nerviosa y esa falta de comunicación nerviosa no administra bien las contracciones nerviosas y por lo tanto sobrevienen los calambres. Por eso es que la gente común dice, obviamente junto con el potasio, ¿no? Pero obviamente la gente dice para los calambres sodio o para los calambres potasio. Pero hay otro, magnesio.
Pero hay otro elemento que es fundamental. Cuando nosotros no tenemos una buena hidratación interna, uno de los problemas que se procesa es que no tenemos una buena o un buen equilibrio en las comunicaciones electrolíticas dentro de nuestro organismo. Conclusión de eso, comenzamos a tener pérdida de memoria, comenzamos a tener dolores recurrentes de origen desconocido. Por ejemplo, por ahí hay un médico, hay toda una teoría médica donde se habla mucho sobre la relación que existiría entre la fibromialgia y la falta de las sales esenciales para la hidratación humana, que son magnesio, manganeso, sodio y potasio. Entonces, vean ustedes cómo la falta de magnesio incluso nos genera problemas en nuestra estructura ósea. El último elemento que aparece dentro de nuestro producto es el zinc, que obviamente una de las principales características es el mantenimiento de los dientes, corazón y huesos sanos. Ayuda en el metabolismo energético, actúa como antioxidante y ayuda en todos los procesos de transmisión nerviosa. Ahora bien, el producto tiene una combinación de calcio y fósforo a través de lo que se llama fosfato dicálcico, que es un elemento de gran disponibilidad dentro de nuestro organismo. Básicamente, entendámoslo así, el hueso está constituido por fosfato tricálcico, ¿tá? Y regularmente cuando nosotros consumimos nada más que calcio, obviamente mucho de ese calcio se desperdicia porque no puede llegar por un proceso químico al interior del hueso. Cuando ya viene como fosfato dicálcico, es muy fácil que de fosfato dicálcico pase a fosfato tricálcico, o sea, lo convierte en hueso en sí mismo. En el caso de la vitamina D, obviamente ya lo dijimos, ayuda a la absorción del calcio junto con la vitamina K. Eso permite, por ejemplo, que tengamos una, digámoslo así, una estructura rígida en nuestras articulaciones, perdón, en nuestros huesos, o sea que nuestro hueso sea fuerte. Hay mucha de esa nutrición que como se obtenía antiguamente desde pequeño, la fortaleza ósea nos acompaña el resto de nuestra vida. Ahora bien, la debilidad ósea también nos acompaña el resto de nuestra vida. Entonces, es lo que está sucediendo con las nuevas generaciones. Están teniendo mucha debilidad ósea y por consecuencia están empezando a tener muchos problemas recurrentes en el lapso de tiempo de vida de problemas con sus propios huesos. Bueno, les acerco algunos datos. Es el segundo problema, la osteoporosis es el segundo problema sanitario después de las enfermedades cardiovasculares. Y hay una tendencia mundial ascendente con respecto a los problemas de osteoporosis. Así que, si nosotros lo queremos ver de una forma muy descarnada, este producto viene para quedarse. ¿Por qué? Porque va a haber cada vez más demanda de ello. Otros antecedentes interesantes son que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura por osteoporosis. Miren qué dato interesante. Una persona se quiebra un hueso por osteoporosis cada 3 segundos. Ahora bien, una de las cosas que resulta interesante es que América Latina es precisamente una de las zonas del planeta que va a liderar estos problemas. Pero miren lo que pasa en la Argentina. El 75% de las mujeres mayores de 50 años padecen de osteoporosis u osteopenia. Estos datos, puse acá el logo para que ustedes entiendan que no estamos tirando datos porque se nos ocurrió. Estos son datos de la Sociedad Argentina de Osteoporosis. Y dice que el consumo de calcio en la población adulta ronda el 50% de lo requerido. Y que en nuestro país, las fracturas de calcio fracturas de cadera en el 2009 eran de 34.000 y se espera un aumento para casi más del doble para el 2050, o sea, 76.000 casos de fracturas de cadera. Hay otros datos que son más tremendos, ¿no? Que no quiero andar mucho en el tema, pero por ejemplo, los factores de riesgo
aparte de la falta de calcio, son antecedentes familiares, índice de masa corporal bajo, tomar corticoides o remedios oncológicos, tener diabetes, celiaquía, artritis reumatoidea, menopausia temprana y otros. Y el último dato interesante de la Argentina es que se producen 90 fracturas de cadera por día. ¿Tá? Eso lleva a otro elemento, al negocio de las prótesis, ¿no? Pero no, como no estamos hablando de ese tema, obviamente no vamos a continuar, pero es interesantísimo. ¿Cuáles son nuestros consumidores potenciales? Ya los dijimos, la gente de determinada edad, la gente con osteoporosis, osteopenia, etcétera, etcétera, y personas que no practican deporte, prácticamente todas las que quieran potenciar la salud de sus huesos y articulaciones, y los deportistas, todos. Les decía que las personas que no practican deporte y todo adulto mayor de 50 años es el potencial consumidor de este producto. Los deportistas, todos, ¿por qué? Porque la exigencia que el deporte tiene va directamente relacionada a los ligamentos, a las articulaciones, a los huesos, etcétera, etcétera. Más si son en deportes, digámoslo así, de mucho contacto. Por eso es interesante que la persona tenga una fuerte estructura ósea, una fuerte estructura articular y, por supuesto, todo lo que ello conlleva, ¿no? Una buena comunicación entre las diferentes partes del cuerpo, etcétera, que ya expresamos. Bien, estas son algunas recomendaciones recomendadas, valga la redundancia. Nosotros hasta ahora veníamos recomendando el Power para la parte articular. Esta es la combinación ideal de Power y OmniOst para fracturas, para regeneración de tejido, para acelerar los procesos de cicatrización de huesos, etc. Yo les voy a contar algo. Una de las grandes preocupaciones que está habiendo en estos momentos con los trasplantes de cadera son las infecciones. Hay una tasa de mortalidad después de la operación provocado por el problema de posoperatorio altísima, ¿no? Leí por ahí un número, pero no lo quiero decir porque me pareció muy exagerado, ¿no? De todas maneras es muy alto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos la oportunidad de darle a la persona dos elementos. Un gran regenerador de tejidos como es el Power a través de la arginina y un gran regenerador de cartílagos, huesos, etcétera, que es el OmniOst. La combinación de ellos es extraordinaria. Y les voy a dar otro dato que yo lo usaba, obviamente no con el OmniOst, porque obviamente no lo conocía, pero sí lo usaba con calcio. No, lo he usado 2 o 3 veces con calcio. Y es esto. Cuando ustedes combinan la arginina del Power, la combinan con el calcio del OmniOst, hace una pequeña combinación, y con eso se frotan los dientes, eliminan la sensibilidad dental. Porque la arginina se transforma con una especie de pegamento para que los huequitos donde tenemos esa sensibilidad dental pueda entrar el calcio y no se salga. O sea, permite el fortalecimiento de nuestros dientes. Entonces, no solamente es algo que podemos tomar, no solamente es algo que está apuntado a toda nuestra estructura ósea, sino que también está apuntado a nuestros dientes. Vuelvo a insistir, de la combinación de esos dos elementos, cepillándonos nuestros dientes, podemos acabar con la sensibilidad dental. Yo creo que si este producto lo tomamos exactamente después de habernos cepillado los dientes y hacemos especies de buche en los dientes, tendría que pasar más o menos lo mismo. Pero lo que estoy diciendo es más o menos una cuestión de razonamiento lógico, pero yo sé que usando el cepillo con estos productos sí se logra
que la persona elimine mucho, en mucho la sensibilidad dental que tiene. El siguiente elemento, obviamente, tiene que ver con lo que vamos a ver si nos ponemos de acuerdo este viernes, que es la combinación de FEM y OmniOst, que actúa como un gran preventivo de la osteopenia, de la osteoporosis, de los problemas de regularización menstrual. Recuerden ustedes de los problemas de, ¿cómo podemos llamar? Los problemas de menopausia, los sofocones, los calores, etc. Esta es la combinación ideal para una mujer de la tercera edad. Es ideal. O sea, a partir de los 50 años, todas las mujeres tendrían que tomar esta fórmula. O sea, a partir de este momento, de que llegaron estos productos, nosotros estamos, digámoslo así, estos son los productos top que han salido de OmniLife para todos los procesos que tienen que ver con nuestra edad. Entonces, esta combinación es muy buena. Y por supuesto, tenemos esta otra que es extraordinaria también, que por supuesto es un preventivo de la andropausia, es un gran mineralizador, es un gran calcificador y además actúa mucho más eficazmente en combinación por hacer sinergia en la salud de la próstata. ¿Tá? O sea, la persona que tiene problemas prostáticos o que lo quiere tomar como un proceso preventivo, esta combinación es la ideal. Eso es básicamente los elementos necesarios que nosotros tenemos que ver como combinaciones para nuestros, digámoslo así, para distribuir el OmniOst. Y bueno, hemos llegado al fin. Este ha sido la capacitación sobre OmniOst. A partir de este momento vamos a cerrar vamos a dejar de grabar.